audiencia, ¿cómo están? Bienvenidos a Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. Hoy en esta mañana tan hermosa, en este miércoles que ya estamos terminando el mes de mayo, nos estamos despidiendo, dando inicio ya a este ciclo de conferencias que vamos a estar realizando en homenaje a todos nuestros amigos, colegas, clientes de la casa de Starsoft. Así que vamos a estar empezando hoy con una persona a quien apreciamos muchísimo. Estamos hablando del profe Ariel Duarte, quien hoy nos va a estar hablando justamente sobre declaración jurada del IDU. Bienvenido, profe, ¿cómo estás? Qué gusto que estés hoy con nosotros. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenos días a todos y un placer nuevamente estar acá, ¿verdad? Ya les extrañaba un poco. Y acá estamos para aprender sobre el tema de la declaración jurada del IDU que está venciendo este junio. Por eso elegí este tema porque desde el mes siguiente hay que ya presentar ya esta declaración. Excelente, profe, me encanta. Qué lindo que puedas estar hoy con nosotros. Así que bueno, todos aquellos que tengan consultas, preguntas, dudas, inquietudes, por favor vayan realizando que el profe Ariel va a ir respondiendo. Además, recuerden que al finalizar tendremos el sorteo de este hermoso termo artesanal que tenemos aquí. Vayan participando también. Después también les queremos contar que tenemos muchas sorpresas, muchas cosas lindas para agasajarles a ustedes, queridos contadores, en su mes. Así que bueno, estén atentos a la transmisión. Aquellos que no se pueden conectar en vivo saben que también todo esto queda grabado en nuestro canal de YouTube y en nuestra fanpage. Así que pueden ver después también aquellos que no tengan la oportunidad de verlo ahora en vivo. Vamos a empezar entonces, profe, con nuestras preguntitas. ¿Cuál es la Sí. diferencia entre la retención del IDU y la declaración jurada del IDU? Muy buena consulta, licenciada, porque hay algunos colegas que no manejan muy bien este tema del IDU, ¿verdad? Y en la cuenta corriente o ahí en el Marangatú está apareciendo declaración jurada del IDU vencimiento junio. Ahora, eso es totalmente diferente a la retención, porque algunos piensan que la retención y el pago se tiene que hacer en junio. La retención del IDU es realizar o emitir el documento virtual de la retención y esto se hace a través del Marangatú. Esta retención, por suerte, se hace a través del Marangatú y no se hace a través, por ejemplo, del Tesaca. Pero primero que nada hay que tener la obligación, ¿verdad? Que es la 726 y se emite al momento que los socios, accionistas o dueños de la empresa deciden distribuir las utilidades. Ellos dicen, mira, queremos distribuir, entonces en ese momento se hace la retención del IDU. Ahí se hace la retención y después el tema del formulario y el pago. Ahora, la declaración del IDU, que es lo que está venciendo en este junio, es otra cosa. Como su nombre ya lo dice, es una declaración informativa en donde yo voy a informar a la administración tributaria qué hice de esa utilidad. Porque ya dijimos, la retención del IDU yo hago cuando distribuyo. Si yo haya colocado otro destino, eso igual yo debo informar en esta declaración del IDU que está venciendo este junio. Entonces, esa es la diferencia. Además, esta declaración del jurada del IDU igual se hace si se distribuye, si no se distribuye o se capitaliza. A diferencia de la retención del IDU, solamente se hace cuando hay que distribuir las utilidades. Excelente, profe. Qué buena explicación realmente de la diferencia, ¿verdad? Y en qué momento justamente entonces uno tiene ya que pagar el IDU, ¿verdad? ¿Y qué clase de contribuyentes deben hacer este proceso? Bueno, esa es la siguiente consulta siempre, ¿verdad? Sí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando nuestro cliente, primer paso, ¿verdad? Tiene IRE general, entonces ya tenemos que ver, bueno, si tiene IRE general, ya es posible que tenga que hacer este proceso. Ahora, lo que hacen este proceso son los denominados ECUR, ¿verdad?
es una, vamos a ver, abreviatura que la administración tributaria le dio, pero en realidad se le denomina entidad generadora de dividendos. Serían las empresas, podemos llamar sociedades unipersonales, que generalmente fueron creadas para generar ganancia. Es diferente, por ejemplo, a una entidad sin fines de lucro. Entonces, en resumen, ¿quiénes tienen que hacer este proceso? Todas las empresas comerciales, incluyendo unipersonales, que sean contribuyentes del IRE general, van a tener la obligación de hacer la declaración jurada del IDU, independientemente a que hayan tenido utilidad o no, o que estén sin movimiento o no. En el caso de las entidades sin fines de lucro, hay que tener cuidado que ellos no son EGUR, porque su naturaleza luego dice que ellos no pueden distribuir sus utilidades. Pero yo conozco algunas entidades sin fines de lucro, por ejemplo, asociación de empleados, que la utilidad a final de año deciden distribuir entre los asociados, ¿verdad? Cosa que no corresponde. Entonces, lo principal que hay que tener en cuenta, si vos tenés una empresa comercial y es IRE general, entonces esta declaración sí o sí vas a hacer, independientemente a que tu empresa esté con movimiento o sin movimiento. También los IRE simples pueden hacer, hay que ver si tu IRE simple, por ejemplo, es una EAS, ¿verdad? Que es la nueva empresa que se constituyó, porque las EAS, en algunos casos, ya son también entidad generadora de dividendos. Y si vos tenés dentro de esas obligaciones el tema de la declaración jurada del IDU, también hay que hacer este proceso en este junio. Muy bien, perfecto, profe. Entonces ya sabemos quiénes deben ser contribuyentes del IDU. ¿En qué momento las empresas deben hacer la retención y el pago del IDU? Y esa siempre es la consulta, porque algunas empresas están cerrando desde recién su balance, ¿verdad? Cosa que no correspondería, porque el IRASIS venció ya el IRE ya venció ya en abril, pero como la administración tributaria, el estado financiero, aplazó hasta este junio, algunas horas están cerrando su balance por algunas cosas, ¿verdad? Sí, sí. ¿En qué momento hay que hacer la retención del IDU? Y hay tres tipos de empresas. Están la SA, la SRL y las unipersonales. En la SA se hace al momento de la decisión de la asamblea. Si en la asamblea se decide que se va a distribuir las utilidades, entonces en ese momento se tiene que hacer, o en ese mes se tiene que hacer la retención. No importa si la asamblea se hizo en febrero, marzo, abril, mayo, junio. En el mes se tiene que hacer la retención. En la SRL hay que mirar los estatutos. Si es que en el estatuto dice en alguna parte que las utilidades se van a distribuir, qué sé yo, en mayo, en junio, en enero, en febrero. La mayoría dice, o por predeterminadamente está en abril. O sea, si en tu estatuto no habla en ninguna parte de eso, entonces hasta abril tuviste tiempo de hacer la retención del IDU. Hasta abril se tenía tiempo. En el caso de las unipersonales, la misma cosa. Hasta abril se tenía que hacer la retención. Muy importante, una cosa es la retención y otra cosa el pago. Suponiendo que vos sos una empresa que hiciste la retención en abril, ¿cuánto se paga? Se paga al mes siguiente el IDU. O sea, si emitiste en abril, entras en la declaración jurada del contribuyente, buscas la obligación 726, formulario 526, dale presentar. Al darle presentar te va a aparecer el monto de retención que vos hiciste. Tenés que mirar bien si concuerda la retención que vos le hiciste a tu socio, por ejemplo, porque si vos tenés varios socios, no sé, 5, 6, 7, y a cada uno le emitiste la retención, a uno, por ejemplo, más, a otro menos, todo sumado te tiene que aparecer en ese formulario. Ese formulario tenés que presentar antes del 13, o hasta el 13 tenés tiempo y pagar. 13 de mayo, que sería el siguiente mes, ¿verdad? ¿Qué pasa si vos te olvidaste de hacer esa presentación del formulario? Igual se va a presentar de manera automática el 13 de mayo, pero si no pagas ese 13, a partir del 14 te cobran ya
mora e interés. Y por último, ¿qué pasa si yo soy unipersonal o soy SRL y ahora quiero distribuir, pero no hice aún la retención? Eso me va a generar multa y mora. Si sos unipersonal y tu obligación era retener en abril, vas a tener que poner fecha de abril. Con eso, la administración tributaria te va a cobrar un 50.000 ya de multa por cada retención que hagas. Y además, tenías que haber pagado el 13 de mayo. Como hoy es el 31 de mayo, desde el 13 hasta el 31 te van a cobrar ya con mora e interés. Y te cobra también como un impuesto normal. 4% de multa y 0,05% de interés. Esa es la forma de, o sea, el tiempo que se tiene que hacer la retención y pago del IDU, licenciada. Excelente, profe, qué bueno. Entonces, en un momento tenemos la retención y después el pago, así como bien estaba explicando el profe. ¿Y en qué momento las empresas deben hacer el informe del IDU? Muy bien. Entonces, ya sabemos la retención que normalmente y generalmente se tiene que hacer en abril. Normalmente, ¿verdad? Ahora, el informe en el decreto 3110 establece que se tiene que hacer al sexto mes del ejercicio, o sea, junio. Y vence de acuerdo al calendario perpetuo de las empresas, ¿verdad? Vencimiento del RUC. En este caso, el primer vencimiento que yo estoy viendo sería el 8. No sé si no me acuerdo si el 8 era feriado o no, porque cuando es feriado pasa al día siguiente hábil. Entonces, los que tengan clientes con terminación 0, su primer vencimiento va a ser el 8, porque el IVA vence el 7 generalmente y las declaraciones informativas vencen el 8. Entonces hay que tener todo ya a mano, preparado, las documentaciones, porque en algunos casos se alzan algunas documentaciones y en otros no es necesario. Muy bien, perfecto, profe. ¿Y se puede dejar en resultados acumulados, por ejemplo, esa utilidad que la empresa tiene, uno puede ir acumulando o hay que distribuir? ¿Cómo se tiene que proceder? Es, Esa es la consulta más frecuente, no solamente de colegas licenciadas, sino de los propios socios y accionistas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos capitalizar o distribuir, sí o sí hay gastos. Si decimos distribuir, pagamos el 8%, que es la tasa del IDU, en el caso de ser tu socio residente, y en el caso de ser del extranjero se paga 15%. Entonces, muchos dicen, no quiero pagar ese impuesto. Y el tema de capitalizar, en muchas ocasiones, cuando hablamos principalmente de sociedades, en muchos casos implica modificación de estatuto, escribanía, un montón de cuestiones. Entonces, ¿se puede dejar nomás el resultado acumulado? Siempre pregunta, ¿verdad? ¿Qué implicancia puede tener eh, dejar nomás ahí y no hacer nada? Se le realizó una consulta vinculante a la administración tributaria, porque en la reglamentación no hay ninguna norma que diga, mira, te voy a multar por dejar el resultado acumulado. No existe eso en la norma. Ahora, la administración tributaria en esa consulta vinculante recalcó que se tiene que destinar en algún lugar. O distribuís, o capitalizás, o envías a reserva en el caso de las sociedades. Pero ¿qué pasa si yo sigo dejando en resultados acumulados? Hay que tener en cuenta que la administración tributaria, en ese caso, puede, por ejemplo, venir y revisar tus estados financieros, porque aparte de la distribución de utilidades, ellos tienen otra manera de cobrar del IDU, que es por la presunción. Tienen tres elementos, por ejemplo. Uno de ellos es, por ejemplo, que vengan, revisen, por ejemplo, tu cuenta contable de caja. La cuenta contable de caja es donde supuestamente tenés dinero en efectivo, ¿verdad? Y algunas empresas tienen su caja abultada, 200 millones, ¿verdad? Y la administración tributaria puede pedir, por favor, quiero que me demuestren dónde están los 200 millones. Si no están los 200 millones, yo solamente pude, demostrar que tengo 50, automáticamente la administración tributaria puede determinar
que yo como accionista o como dueño de la unipersonal gasté esa plata en cosas personales y no pagué el impuesto. Y ellos directamente me van a cobrar. Por eso, dejar en resultados acumulados es viable. Reglamentariamente sí, no dicen nada, pero es como una invitación a que vengan y te verifiquen y hasta te sancionen, licenciado. Muy bien, profe, perfecto. Aquí estoy viendo que tenemos varias preguntitas de nuestra querida audiencia. Están participando bastante y eso me encanta porque realmente es un tema muy interesante, sobre todo, como bien explicaba el profe, que ya tenemos que estar presentando, pagando, así que bueno, hay muchas dudas todavía, así que sigan haciendo su preguntita que ya en breve vamos a ir realizando la pregunta de la querida audiencia. También queremos saber desde dónde nos están viendo porque nos encanta saludarles. Así que cuéntenos un poquitito desde qué lugar del país nos están viendo. Profe, y se puede, así como habíamos dicho, ¿verdad? ¿Qué documentos se necesitan para la capitalización de las utilidades? Ya que hablamos que se puede capitalizar o distribuir. En el caso de que queramos capitalizar, ¿qué documentos se necesitan? Bueno, y tenemos siempre tres tipos de empresas: las unipersonales, las SRL y las SA. Vamos a hablar de lo más fácil, que son las unipersonales. Las unipersonales, como no tienen reunión, como no tienen acta de asamblea, ni acta de directorio, ni nada que se le parezca, algunos recomiendan hacerle firmar un acuerdo o una nota al dueño para realizar ese asiento de capitalización. Porque hay que ser sinceros, va a ser un asiento nomás lo que se hará ahí. De que el resultado del ejercicio o resultado acumulado se va a enviar a capital. Ahora, no termina con hacer nomás ese asiento. ¿Por qué? Porque si yo como unipersonal estoy diciendo que voy a capitalizar ese resultado, significa que la plata está dentro de la empresa. Puede estar en mis activos, puede estar en la compra de mercaderías o en alguna inversión. No está en mi bolsillo que ya utilicé todo, porque lo que pasa es que como muchas unipersonales no quieren pagar el IDU, directamente dice, se puede capitalizar, pero la plata ya llevó todo, ya utilizó todo, y eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque en una verificación eso se puede detectar. Entonces, en el caso de las unipersonales, una nota simple para que el socio permita esa capitalización, sabiendo siempre que el socio tiene que ser sincero en esa parte y que esa plata está con el contador, también tiene que así se hace también ahí que está dentro de la empresa. En el caso de la SRL, la decisión se tiene que protocolizar vía escribanía y en un plazo no mayor a 12 meses, eso ya tiene que elevarse ya a escritura pública, o sea, modificar el estatuto en la SRL. Y no puede pasar de 12 meses ese proceso, sí o sí se tiene que modificar. En el caso de la SA, el proceso es que los socios se reúnen, en la acta de asamblea se decide capitalizar, luego hay que ver si el capital autorizado permite emitir aún e integrar acciones. En ese caso, si permite aún el capital autorizado, no va a ser necesario modificar estatuto, no va a ser necesario. Solamente hay que emitir acciones y todo eso. En el caso de que el capital autorizado ya no permita emitir acciones, también se va a tener que hacer una asamblea extraordinaria, modificar estatuto y sabemos eso, pago de escribano, abogacía y todo ese proceso. Entonces, esos son los documentos o mecanismos que se tiene que utilizar para la capitalización de utilidades, licenciado. Muy bien, excelente, gracias, profe. ¿Y se puede hacer el retiro anticipado de las utilidades, por ejemplo? Otra consulta también es lo mismo que, ¿cómo es? Como si se puede también dejar el resultado acumulado, ¿verdad? La misma consulta, porque hay accionistas o hay empresas que tienen su contabilidad al día, entre comillas, ¿verdad? En donde mes a mes ellos saben que la ganancia que ellos están teniendo, ¿verdad? Entonces cierran, no sé, noviembre y diciembre, ellos más o menos ya saben cuánto es su resultado.
El problema de realizar el retiro anticipado de utilidades es que no está previsto ni en el Código Civil, ni en las normas contables, ni tampoco en la norma tributaria hacer ese proceso. O sea, prácticamente la C te dice, yo no conozco esa metodología. Y respondió también con una consulta vinculante, y eso es muy importante para los colegas que tienen socios, porque generalmente nosotros los contadores asesoramos también, pero muchas veces las decisiones al final toman los socios, prácticamente no nos quieren hacer caso. En ese caso hay que explicarle que la administración tributaria, mediante una consulta vinculante, dijo lo siguiente, vos podés llevar tu plata ahora de la empresa, pero te cobramos IDU, ok, pero te cobramos el IDU por presunción y no por retiro de utilidades. ¿Qué significa eso? Que si vos, por ejemplo, llevaste 50 millones, te vamos a cobrar el 8% por presunción, porque llevaste una plata que no te correspondía. Cuando vos termines el año y tengas realmente ese resultado de 50 millones, te vamos a volver a cobrar. O sea, por haber llevado esos 50 millones, te vamos a cobrar 2 veces el impuesto. Obviamente eso a los accionistas no le van a gustar, pero la respuesta de la SED fue así. Entonces, hay que explicarle a los accionistas, no se puede hacer retiro anticipado de utilidades. No está reglamentado en ninguna norma y la administración tributaria puede agarrar eso y cobrarte 2 veces el impuesto por un mismo hecho. Muy bien, perfecto, profe. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero aprovechar un poquitito acá, sigo viendo las consultas, veo amigos de la casa, colegas, gente muy querida que está ya participando. Muchas gracias por estar allí del otro lado. A ver un poco desde dónde nos están viendo. Queremos saber un poquitito. Acá estoy viendo que ya están escribiendo. Desde Fernando de la Mora, zona sur. Desde, a ver un poquitito. Nos dicen acá también, se me va avanzando muy rápido, desde San Lorenzo, a ver, desde Asunción, qué gusto, desde Mariano Roque Alonso, desde Liberación San Pedro, qué bueno, desde Presidente Franco, excelente, me encanta. Saludos a todos, cariño, y gracias por estar conectados allí. Acá también quiero aprovechar para invitarles un poquitito, si le damos tiempo al profe de tomar agua o algo por lo menos, porque le estamos atacando con muchas preguntitas, ¿verdad? Queremos invitarles a todos, ¿verdad? Este jueves 1, hacerles partícipe un poco también, que sepan todas las actividades que vamos realizando y apoyando, por supuesto, en este mes del contador. El jueves 1 de junio están las conferencias virtuales, ¿verdad? Justamente son gratuitas, de resistencia contable. Cómo implementar facturación electrónica en tu sistema StarSoft a cargo de los especialistas del área técnica. Va a ser a las 18:30. El miércoles 7 de junio está el Congreso Tributario en la UNIDA. Apoyamos también, por supuesto, como siempre, con 2 termos y espacio para presentar el plan de sus alumnos y maestros también del sistema 360. Tenemos la charla a egresados en la Universidad Columbia, sede 25 de mayo. Disertante Ariel Duarte, quien hoy nos acompaña también. Qué maravilla, de 20 a 21 horas. Manejo de sociedades en Paraguay. Sociedades anónimas, SRL y las EAS. El jueves 8 de junio vamos a estar con una charla en la Uninorte con la licenciada Rocío Caballero, que va a ser de 19 a 19:40. La importancia del asesoramiento contable a emprendedores. También vamos a tener una charla en la Universidad Americana con la licenciada Carmen Cantero sobre facturación electrónica. Será a las 19 horas. También tenemos el sábado 10 de junio el Congreso de Contadores Autoconvocados. Será de 9 de la mañana a 17 horas en la COPEC Limitada, Antequera 999, Casi Fulgencio R. Moreno. También tendremos en el Shopping San Lorenzo presentación del sistema Recursos Humanos, organiza StarSoft con la licenciada Carmen Cantero y va a ser de 8 a 12 horas. El sábado 24 tendremos una jornada de actualización tributaria
en Ciudad del Este, que organiza también la empresa Starsoft. Así que la gente de Ciudad del Este, estén atentos también que les vamos a visitar. Estaremos sumando, por supuesto, más actividades durante el mes del contador. Para enterarse de las mismas, los invitamos a seguir, por supuesto, nuestras redes sociales, nuestra fanpage, como así también nuestro Instagram, para que puedan enterarse, porque tenemos muchas actividades que queremos brindarles para capacitarles, para agasajarles, para homenajearles a cada uno de ustedes contadores que están allí del otro lado. Y por supuesto, como siempre también, ya que hablamos también de recursos humanos, queremos que conozcan este sistema de recursos humanos para que puedan optimizar la gestión de sus colaboradores. Adiós a todas esas tareas administrativas, procesos repetitivos. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento de dedicar todo su tiempo a las personas que son el activo más importante de la empresa. Algunos de los módulos son, por ejemplo, libros patronales, libros laborales, planillas anuales del Ministerio del Trabajo, sueldos y jornales, las planillas de IPS, horario biométrico, pago de sueldos, aguinaldo y mucho más. Así que si quieren saber un poco más sobre el sistema de recursos humanos, pueden comunicarse al 021-729-0909, opción 1, que con mucho gusto nuestros ejecutivos comerciales van a poder ir mostrándole todo lo que necesitan para poder agilizar su trabajo y mejorar también todo aquello que van realizando. Bueno, profe, tenemos más preguntitas. Seguimos nosotros con nuestro tema del IDU, ¿sí? Podía Sí. hablando de todas las invitaciones que recién hiciste, licenciada, Sí. que también creo que ustedes tienen más eventos que por el día del contador, pero me alegra, ¿verdad? Porque están Sí. apoyando todos los eventos que se Así están mismo. realizando, ¿verdad? Sí, profe. Porque este junio es totalmente el mes del contador y agradecer también por el tema de el evento de este 10, ¿verdad? Sí. Junio 10, sábado 10, que también van a estar participando, van a tener su stand, Así mismo. regalos, termos, así que también quiero hacer una invitación, ¿verdad? Sí. Nos vamos a estar viendo un día completo en la jornada de ese 10 de junio. Vamos a tener de todo, charlas, presencial, claro está, regalos, y también vamos a tener un momento de, ¿cómo le podemos llamar? Distensión, distraerse, porque este tema de, a veces de la profesión nos estresa mucho a todos, Claro. y Sí. vamos a tratar de ese día realmente festejemos, ¿verdad? Y al final con un buen brindis. Así que de nuevo la invitación para el 10 de junio para el Congreso de Contadores Autoconvocados, de la cual también soy parte, así que les esperamos a todos y obviamente Starsol ahí va a estar en primera fila. Así mismo, profe, vamos a estar apoyando ese día el evento y como bien decía el profe Ariel, que sea un día de celebración, además de capacitarse, que sea un día de festejo, un día de alegría, un día de reencuentro entre todos los colegas y amigos, para que además de capacitarse, de formarse y de aprender, puedan disfrutar un hermoso día también en compañía aquí de estos profesionales maravillosos que van a estar también como disertantes. Entonces, bueno, recuerden que nosotros estamos siempre para apoyarles a todos en esta labor tan linda, en esta profesión tan noble que es la profesión del contador. Así que bueno, seguimos con nuestras preguntitas. Profe, ¿cuánto es la multa por no realizar la retención IDU el pago, digamos, por no haber pagado en fecha? ¿Cuánto es la multa? Recién estaba más o menos ya tirando, ¿verdad? Hay alguna, ya leí alguna consulta, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hice la retención en abril porque no tenía la obligación, no podía tener timbrado o porque si vos tenés falta de presentación o deudas, no podés emitir la factura, la retención, perdón, virtual porque no te permite generar el timbrado. Entonces, sí o sí se tiene que hacer en abril, en el caso de las unipersonales y en la SRL. Eso hay que entender. Abril, con fecha de abril. ¿Qué pasa si yo hoy 31 de mayo entro? ¿Con qué fecha tengo que emitir? ¿Con mayo o con abril? Se tiene que hacer con abril. Así lo establece la reglamentación. Y el sistema permite. No es que la fecha de la retención va a ser abril, sino cuando uno hace la retención
te consulta en qué momento se decidió la distribución y vos tenés que poner abril. En la unipersonal le podés poner, no sé, fecha de vencimiento de su IRE. Pongo un ejemplo, 21. Entonces, 21 de abril, fecha de retención. Automáticamente ahí, en el caso de la unipersonal, te va a multar 50.000. 50.000 es la multa. Y el formulario se tiene que presentar al mes siguiente, que en este caso es mayo. Día máximo para el pago es 13 de mayo. 13 de mayo. Como vos ya estamos al 31, vos ya vas a pagar 50.000, no hay caso. Y de acuerdo al monto de tu IDU, te pongo un ejemplo, 10 millones era tu IDU. Ese tenía que pagar el 13. Si ya pasamos hasta hoy, son 400.000 de... 4% de 10 millones, creo que es 400.000, más mora e interés por los días, ya que 14, 15, 16, 17 hasta hoy. Entonces, esa es la multa. Y supongamos que es una sociedad, una SRL, en donde vas a tener, por ejemplo, 5 accionistas. Son 5 de a 50.000. Ahí ya es 250.000 más la mora e interés. Algunos, por salvarse de eso, quieren hacerlo con fecha de hoy y pagar en junio. Esa es la idea de todos. Eso es incorrecto, no es el proceso. Solamente las SA que hicieron su asamblea este mayo, porque yo conozco muchas SA que hicieron su asamblea en mayo, pueden hacer su retención este mayo y pagar en junio. Así es la cuestión, licenciada. Muy bien, perfecto, profe. Y así como habíamos dicho, ¿verdad? ¿Cuánto también es la multa por la presentación, digo bien, tardía de la declaración jurada del IDU? Que este, como dije, es otro proceso que está venciendo este junio, que empieza desde el 8, y la falta de presentación por periodo, porque se toma por periodo, es de 100.000 guaraníes. El año pasado seguramente se hizo. ¿Por qué? Porque si no se hacía te iba a saltar en falta de presentación y no ibas a poder hacer nada, pero la multa es de 100.000 guaraníes por año. Así que si por ahí ustedes llegan a junio y se olvidaron de presentar, o qué sé yo, no funciona el sistema, que a veces pasa, cuando pase el 9 ya van a tener 100.000 de multa al presentar. También se puede rectificar muchas veces porque algunos presentan, no enviaron todos los documentos y la rectificación no tiene multa. O sea, la rectificativa en este caso no genera multa. Ahora, presentar de manera tardía, eso sí tiene una multa de 100.000 guaraníes. Muy bien, profe, excelente. ¿Y cuáles son los documentos necesarios para la declaración jurada del IDU? Ese sería ya el último paso, ¿verdad? Porque cuando vos entras en la página para comunicar, te preguntan luego la fecha de decisión. Vos tenés que decir SRL, abril, unipersonal, abril, y la SA de acuerdo a tu acta de asamblea. Luego te pregunta, ¿generaste o no utilidades? Vos tenés que decir sí o no. Si le decís no, es porque tuviste pérdida o estás sin movimiento tu empresa. Si le decís sí, te va a pedir cuánto es el monto. Luego, te va a preguntar si tenés algún resultado del año anterior, ¿verdad? El famoso ese resultado acumulado, y vos tenés que responder sí o no. Y si respondes sí, tenés que poner ese resultado. Luego te va a preguntar qué vas a hacer de este resultado en el caso de que hayas colocado sí. Y ahí te va a tirar las opciones: distribución, capitalización o enviar a otra parte. Y vos tenés que decir el monto que vas a distribuir, capitalizar o enviar a otra parte. Una vez que completas todo el formulario, le vas a dar el siguiente, y en la última parte te van a pedir anexar ciertos documentos para terminar la presentación. En el caso de las unipersonales, no se pide nada. El sistema está ahí, vos le das presentación y te acepta. ¿Por qué? Porque el unipersonal no tiene acta, no tiene acta de directorio, o sea, no tiene nada. El tema de la nota solamente es a efectos de respaldarnos. En el caso de la sociedad SRL, generalmente se tiene que alzar el estatuto cuando
es por distribución de utilidades, ya que cuando hay distribución de utilidades no hace falta, como yo le digo, enviar a protocolizarse por escribano, porque ese es un gasto. Si vas a distribuir, directamente anexa tu estatuto y lo que también pide es última actualización de estructura jurídica y beneficiario final. Ahora, si en tu SRL vas a capitalizar o vas a enviar a otro resultado, esa decisión sí tiene que estar ya, o sea, ese acta tiene que estar protocolizado por una escribanía y eso tenés que alzar. Más la actualización de estructura jurídica. En el caso de las sociedades anónimas, lo que pide es acta de asamblea, constancia de comunicación de la asamblea en abogacía, y no importa que sea la solicitud nomás de inscripción, porque generalmente abogacía tarda mucho en darte esa constancia. Y obviamente la actualización de estructura jurídica y beneficiario final. Esos son los documentos de la SA, adjuntás, envías y ya tenés tu formulario presentado, licenciado. Excelente, profe, buenísimo. Bueno, y ahora sí, vamos a ir a las preguntitas de la querida audiencia que está muy participativa, por suerte, y me encanta eso. Aquí tenemos la pregunta de Eva. Ella nos consulta, ¿el pago de utilidad a los socios se puede hacer indistintamente a la fecha de retención? Así mismo es, licenciada. El tema del IDU, el pago del IDU, la administración tributaria nos obliga a una fecha a pagar. Y como dije, la mayoría es en abril, desde enero, febrero, marzo, en abril. A no ser que sea SA y hagas tu asamblea en mayo, ¿verdad? Sí o sí tenés que pagarle. La SEC quiere pagar, cobrar el impuesto. Ahora, la utilidad, que ya sería la diferencia entre el resultado menos la retención, vos como sociedad, como unipersonal, podés ir pagando de acuerdo a la disponibilidad de tu empresa, de acuerdo a la disponibilidad de tu caja, ¿verdad? Porque tener resultado contable positivo no es sinónimo a tener caja. Algunos confunden eso. Entonces vos podés decir, mira, se paga ahora el IDU y se envía a un pasivo, a una cuenta de pasivo, distribuciones a pagar o utilidades a pagar, ¿verdad? Como ustedes quieran llamar la cuenta, y se queda ahí como pasivo. Y de acuerdo a la disponibilidad de la empresa, se va pagando esa utilidad, ¿verdad? En ese caso, ¿cómo se documentaría? Esa siempre es la otra consulta, porque hoy en día no es necesario más facturar el tema de distribución de utilidades con las retenciones suficientes. En muchos casos, yo también recomiendo hacer un recibo de membretado de la empresa para que el socio firme eso cada vez que se le va pagando, para que el contador también pueda eso registrar contablemente, licenciado. Excelente, profe. Seguimos acá con otras preguntitas también. Entonces, a ella fue respondida la preguntita de Eva, ¿verdad? Aquí nos dice la licenciada Ruth Rojas. Buen día, licenciado Ariel. A un cliente le enviaron un comprobante virtual de una asociación de empleados. Este cliente es unipersonal y le realizaron la retención IDU el 8%. Se tiene que presentar formulario, nos pregunta. Y eso es lo que yo recién estaba explicando, ¿verdad? Que la asociación de empleados no tendrían que hacer este proceso de retención del IDU. ¿Por qué? Porque ellos son entidades sin fines de lucro. No, su fin por el cual fueron creados no es para generar ganancia y luego repartirse. Tendrían que crear ya una sociedad en ese caso. Pero en muchos casos se crea precisamente una asociación de empleados para, famoso, hacer préstamos entre los socios, generan interés, esos interés generan utilidad y la utilidad vamos a repartir entre todos. Entonces, la salida salomónica que se le da en estos casos es que hagan la retención del IDU nomás y con eso la administración tributaria no nos dice nada. Ahora, el que recibe, en este caso el cliente del RUP, no tiene que hacer nada de ese IDU. Ese ya es una retención de pago único y definitivo y no se tiene que preocupar más por nada. Muy bien, aquí Laurita
Mariana nos pregunta, anteriormente se hacía el pago de dividendos de una unipersonal fuera de fecha y de ejercicios anteriores. Se declaraba y pagaba mediante el formulario de IRP. Dice también acá, dividendos de ejercicios anteriores del año 2019 de una unipersonal se puede seguir abonando y luego declarando el formulario del IRP. Bueno, eso para que se entienda mucho es, hasta el 2019 había utilidades que se decidieron ya distribuir, eso es muy bueno aclarar, ya se decidieron distribuir en el 2019 y de hecho que ya se pagó hasta la tasa adicional de IRASIS en ese momento, pero por cuestiones de que la empresa no tenía aún la plata, no le entregaba aún al socio. Cuando salió este tema del IDU, les dijo, mira, si ustedes tienen utilidades que no fueron aún distribuidas, pero ya se decidió, igual ustedes me tienen que volver a pagar el IDU. Eso se estableció en el 2020 así, o sea, sería un doble cobro. Ahora, a partir del 2020, no me acuerdo si era 2021 y 2022 para adelante, si es que sobraba una parte a pagar aún, ya no va a pagar IDU, ya tiene que pagar IRP. Ahora, no es que el socio va a tener que eso agregar en su formulario de IRP ganancia capital. La empresa es lo que le tiene que hacer retención de IRP. En vez de hacerle la retención del IDU, la empresa le tiene que hacer retención del IRP. Y en este caso, la unipersonal se tiene que hacer retención de IRP prácticamente a sí mismo. Muy bien, profe, muchas gracias. Entonces, Laurita, ya está también respondida a tu preguntita. Gaby Cardoso nos pregunta si se hace la retención en mayo o junio, ¿cuándo pagas? Por ejemplo, si no podés sacar timbrado virtual porque no estás al día. Bueno, creo que entendí. Si hace en mayo, ¿verdad? Dice así, profe, si se hace la retención en mayo o junio, ¿cuándo pagás? Y por ejemplo, si no podés sacar timbrado virtual porque no estás al día. Bueno, si hiciste en mayo, solamente pudiste haber sido SA que hizo su asamblea en mayo. Porque si vos no sos asamblea, o sea, si no sos sociedad anónima que hiciste tu asamblea en mayo, vos no podés hacer retención con fecha de mayo. Tenés que hacer con fecha de retención de abril. Ahora, si hiciste con fecha de retención de mayo, se paga en junio. Desde el 1 de junio vos tenés que entrar, buscar el formulario 526, obligación 726, y en el formulario, cuando vos le des clic, te va a aparecer de manera automática el monto retenido. Vos ahí presentás nomás. Al darle a presentar, automáticamente en tu cuenta corriente se va a ir el monto de la retención que hiciste y ya vas a poder pagar. Ese plazo de pago tenés hasta el 13 de mayo. Y en el caso del timbrado que no podía estar emitiendo porque falta de presentación del cliente, es lo que apliqué en un principio, que tiene que hacerlo con fecha de abril, multa 50.000 y más la mora e interés hasta hoy en día. Muy bien, gracias, profe. Entonces también ya está respondida, Gaby, tu preguntita. Eva Sostoa nos pregunta, ¿y si la empresa SRL realizó su reunión, decidió distribuir, emite la retención en abril, hizo ya el pago de retención IDU en mayo? Al final, si quieren dejar nomás otra vez para capitalizar, ¿cuál sería el procedimiento si se puede? Bueno, ese es un proceso más engorroso ya, porque seguramente la retención ya se pagó a la SED. Cuando vos pagas una retención a la SED, podés anular, pero en algunos casos queda como pago no aplicado. Tendrías que revertir tu acta de decisión, protocolizar de nuevo eso y anular tu retención como corresponde, ¿verdad? Y ahora, recuperar esa retención de la SED ya no vas a poder. Quedaría, si tenés suerte, en pago no aplicado. Muy bien, gracias. Entonces, Eva, ya está respondida tu preguntita. Alicia Mercedes Cabral Ortigosa nos consulta. En el IDU informativo de una SRL, en caso de distribución, se pone el monto distribuido, ¿verdad? Restado ya la compensación de pérdida de ejercicios anteriores, reserva legal y la retención del IDU, nos pregunta.
Bueno, ahí hay tres cosas que hay, compensación, reserva legal e IDU, ¿verdad? Sí, Bueno, eh, cuando vos cerrás tu balance, tenés que mirar siempre el estado financiero. Yo siempre porque algunos tienen su balance con otro método, ¿verdad? Miren su estado financiero. En su estado financiero, ahí en la última parte, en la parte patrimonial, en la cuenta 3.1 que dice resultado del ejercicio y resultado acumulado, ese es el monto que hay que colocar ahí. Ahí ya está descontado el IDU, o sea, el IDU sí que no está aún luego descontado porque el IDU es parte también de la utilidad. La reserva legal tampoco cuenta ahí. Entonces, eso es lo que se toma en cuenta. Ahora, la compensación hay que ver en qué sentido. Porque está la compensación fiscal, que no afecta en nada esta parte, y está la compensación de resultados de pérdidas anteriores, contables. La ley del comerciante establece muy claramente que vos, si por ejemplo estabas arrastrando pérdidas de años anteriores, ejemplo, tenía una pérdida de 50 millones en el 2021, en el 2022 tuviste un resultado de 100 millones. Primero, tenés que cubrir tu pérdida y sobre la diferencia recién se decide. O sea, tendrías solamente a distribuir 50 millones, licenciado. muy bien, perfecto. Gracias, profe. Entonces ya está respondida también la preguntita de la colega Alicia. Y aquí tenemos otra preguntita de Gaby Cardoso. Si tenés resultados acumulados negativos, para compensar eso, ¿cómo se hace? ¿Y se paga la diferencia, el IDU? Y eso es lo que recién justo que le dice que se tiene que primero compensar. Eso se hace con un haciendo nomás, porque vos estás trayendo un resultado, no sé, negativo de 50 millones del año 2021 para acá. Y este ejercicio tenés 100 millones de resultados positivos, ¿verdad? Entonces, hacer la compensación y te queda solamente ya 50 millones positivos. Y sobre esos 50 millones se decide. Decido capitalizar o decido distribuir. También puede ser al revés. ¿Qué sería al revés? Que yo esté trayendo resultados acumulados positivos. Ejemplo, 50 millones tengo resultados positivos y en el 2022 tuve una pérdida enorme de 100 millones. Ahí esa pérdida va a absorber mi ganancia y me va a seguir quedando una pérdida, pero solamente ya de 50 millones. En resumen, solamente se distribuye cuando se haya compensado totalmente la pérdida contable. Ahora, no confundir pérdida contable con pérdida fiscal, que es otra cuestión que se declara en el formulario 500. Muy bien, muchísimas gracias, profe. Y ya vamos a ir terminando. Vamos a hacer dos preguntitas más. Agradecemos a la querida audiencia que sigan participando, pero en honor al tiempo también del profe, ¿verdad? Vamos a ir redondeando. Hacemos dos preguntitas más y después ya vamos al sorteo de nuestro hermoso termo artesanal. Profe, dice aquí una consulta. ¿Existe un límite de veces para la capitalización de las utilidades? Es para una unipersonal. Y bueno, eso es lo que recién expliqué. Las unipersonales quieren capitalizar a solo efecto de no pagar impuestos. Una unipersonal, si vos como contador decís, mira, mi cliente no vive de su unipersonal, no vive de su negocio, no toca ni un guaraní la plata de su negocio. Él, no sé, vive de ahorros, qué sé yo. Y yo sé bien que toda la plata que entra y sale de la empresa se queda en la empresa. No se va a otra parte. Eso significa que cada año, si tenés ganancia, estás comprando activos, maquinarias, mercaderías, estás realizando inversión y tu empresa está creciendo. Entonces, no hay problema. Puedes seguir capitalizando. ¿Por qué? Porque tu contabilidad está genial. La plata no tocó el dueño en ningún momento. Ahora, ¿qué pasa en el 90% de los casos? Que el socio llevó ya la plata, usó, se fue a comprar una casa quinta con su ganancia, se fue de vacaciones
a Brasil con su ganancia de su unipersonal, pero no pagó los impuestos y se va acumulando. Entonces, para no pagar impuestos, ¿qué yo hago? Capitalizo. El problema es que yo solamente ahí fabrico un asiento contable y cuando a mí me pidan una explicación qué pasó acá, yo no voy a poder sostener mi argumento. Además, hay que ver también en esa unipersonal en qué estado está la caja. Porque generalmente cuando vos tenés caja abultada en una unipersonal, es imposible que vos quieras capitalizar, porque ahí automáticamente la administración tributaria te va a querer intervenir de alguna manera. Muy bien, perfecto, profe. Y vamos a la última preguntita de Bio Molina. Nos pregunta aquí, ¿qué se puede hacer de la retención IDU para los que perciben? O sea, para el que recibe, ¿verdad? Existen dos clases de retención. Están las retenciones que son pago único y definitivo. Eso significa que a vos te emiten, no haces nada con él. Porque ya está, ya se pagó el impuesto, no usas como gasto, no pagas más impuestos sobre él. O sea, es un documento que tenés que guardar nomás. Ahí, fin. Ahora, en el caso de las sociedades que tienen acciones en otras sociedades, en ese caso, la retención que a ellos le emiten son un crédito para ellos. Un crédito IDU, no es un crédito fiscal, es un IDU crédito le llaman, que se puede ellos utilizar o volver a utilizar a la hora de que ellos también hagan la retención y tengan que pagar. O sea, les sirve como un crédito. Pero para una persona normal o que no tenga, o sea, no sea sociedad y tenga acciones en otra sociedad, esa retención solamente es un documento. No se hace nada, no se declara, no se guarda, no se usa como gasto. Muy bien, perfecto, profe, excelente. Ahora sí, entonces vamos a ver un poquitito si podemos hacer el sorteo de nuestro hermoso termo artesanal, mientras voy a aprovechar para comentarle a los queridos colegas que nos están viendo que también StarSoft tiene el sistema Gol administrativo. Todos aquellos que quieran dar un paso y crecer, ¿verdad? Ganar mejor, ampliar su estudio contable, crecer profesionalmente, pueden adquirir el sistema Gol administrativo, que además de la contabilidad y a través de informes financieros, seguros y precisos, le permite la toma de óptimas decisiones gerenciales. Incluye, por supuesto, la actualización de la RG 90/2021, actualizado con las últimas disposiciones de la reforma tributaria. Su versatilidad de módulos y su sencillez operativa convierten al Gol administrativo en su mejor aliado tecnológico para la administración de su estudio contable. Ahí vemos en pantalla justamente todos los módulos que tiene: cuenta corriente de clientes y proveedores, administración de fondos fijos, depósito de recaudaciones, gestión de movimientos bancarios, control de presupuesto y todos los informes precisos que necesitan para proveerle, por supuesto, a los empresarios también para que ellos puedan tomar decisiones correctas y adecuadas. Si quieren más información, pueden llamar al 021-729-0909, opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamada. Voy a aprovechar también mientras a saludarle a todos aquellos que no les pude saludar porque siguieron escribiendo. Nos saludan también desde Pilar, desde Canindeyú, desde Curuguatú, desde Nueva Esperanza, desde la Uninorte Itagua, desde Pirayú, desde San Lorenzo, desde Villa Elisa, desde Pedro Juan Caballero, desde Campo 9, desde Fernando de la Mora, desde Saltos del Guairá, aquí nos dice también, desde Limpio, desde Juenau, desde Capiatá, desde Ciudad del Este, desde Iguazú, desde Asunción, barrio Santa María. Qué lindo, me encanta, estamos realmente súper agradecidos, contentísimos de poder llegar a tantos lugares gracias a lo que nos permite, ¿verdad?, realizar la tecnología. Así que muchísimas gracias a todos por estar allí y por supuesto, muchísimas gracias, profe Ariel, por estar hoy compartiendo con nosotros. A mí sí que es un placer, como siempre, Alicia. Quiero hacer una última aclaración Sí, nomás. claro que sí, profe, adelante, adelante. En el comentario sobre el tema de qué monto es lo que se tiene que distribuir.
En la asamblea, voy a poner un ejemplo rápido. Vos tenés 100 millones de resultados cerrados en el ejercicio 2022. En la asamblea los socios se reúnen y dicen 5% tiene que ir a reserva legal, ¿verdad? Entonces, si 5% de 100 millones, ¿cuánto es? 95. Entonces, sobre los 95 millones se aplica la retención del IDU y los 95 millones es lo que se declara en la declaración del IDU. Entonces, esa pequeña aclaración nomás quería hacer, licenciada, y muchas gracias de nuevo por la confianza, siempre acá a las órdenes para otros talleres, y como dijo usted, vamos a estar en la universidad Sí. Y también el 10 de junio en nuestro evento. Así mismo, profe, nosotros, como ya les dije, como tenemos muchas actividades que vamos a estar apoyando a todos los contadores, por favor sigan nuestras redes, nuestra fanpage, como también de nuestro Instagram, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí vamos a estar poniendo todas las actividades que se van a estar realizando para agasajar y homenajear a cada uno de ustedes, queridos contadores que están allí del otro lado, como siempre, bien con ganas de capacitarse, de aprender y por supuesto, como bien había dicho el profe Ariel, con ganas de brindar y de celebrar también nuestro día, el Día del Contador. Así que muchas gracias nuevamente, profe Ariel. Muchas gracias, querida audiencia. Y ahora sí, queremos conocer quién se va a llevar este hermoso termo artesanal que tengo aquí. Miren lo que es, una belleza. Con esta frase tan linda, el principito, que dice, lo esencial es invisible a los ojos. Así que, a ver quién se va a llevar este termo. Ahí ya tenemos, Carolina Ábalos. Te ganaste este hermoso termo artesanal. Así que te esperamos en nuestras instalaciones Independencia Nacional 802, esquina Humaitá, para que puedas pasar a retirar este hermoso termo que te ganaste y puedas disfrutar de unos ricos tereres. Así que bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles, Dios mediante, aquí nuevamente en Enfoque Tributario 360, este espacio oficiado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. Gracias y a prepararnos para este mes de junio que se viene con muchas cosas lindas. Gracias y hasta la próxima.